Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Ecos de la Independencia y de su consumación en las Californias. Diálogo entre expertos sobre la historia del siglo XIX, quienes abordarán el proceso de la consumación de la independencia desde las Californias. Participan el doctor David Piñera Ramírez, la doctora Norma del Carmen Cruz González y el doctor Pedro Espinosa Meléndez. Pues bienvenidos, cedemos el uso de la palabra al doctor Pedro Espinosa. Bueno, pues antes que otra cosa, buenas tardes a toda la audiencia, a todas las personas que se estén conectando para escuchar nuestro diálogo del día de hoy, que pues tiene por objetivo tratar de vincular los ejercicios que se han venido llevando a cabo en las últimas décadas de historia regional con, en este caso, un momento conmemorativo, como lo es el de los 200 años de la consumación de la independencia, y pues una oportunidad, creo, para pensar tanto la historiografía regional como nacional, digamos, en marcos más amplios y dialogar sobre eso. Y bueno, para la mesa del día de hoy, pues nos dimos a la tarea de ponernos en contacto con personas que hemos estado investigando por distintas razones sobre el siglo XIX en las Californias. En el caso del doctor David Piñera, que es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que recientemente publicó un texto titulado Las juras de la independencia de las Californias y su sentido palimpséstico, y que es un material sobre el cual pues dio una conferencia también en el ciclo de la Academia Mexicana de la Historia. La doctora Norma Cruz González, también doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya tesis doctoral versa específicamente sobre el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX en Baja California, y que ha sido también una estudiosa de ese siglo. Y bueno, pues en mi caso, que también he comenzado a abordar, desde el Colegio de México, pues el siglo XIX en la península, ¿no? Entonces, bueno, la charla va a estar dividida en tres momentos, y en el primero de ellos, pues quisiera ceder la palabra a mis colegas, empezamos por el doctor David Piñera, para que habláramos un poco sobre el contexto de las décadas previas a la independencia en las Californias, ¿no? Y un poco cuál era la situación social, política y cultural en esos territorios, ¿no? Un poco, digamos, para conocer el escenario en el cual se llevó a cabo en otras regiones de la Nueva España un movimiento de independencia, pero hacia la década de 1820 ya una consumación que sería la separación formal de estos territorios del Imperio Español. Entonces, bueno, le cedería la palabra al doctor David Piñera. Muchas gracias. Pues principio diciendo que para mí es muy grato participar en este evento con dos estimados colegas, y también es significativo que el SECUT y nuestro Instituto de Investigaciones Históricas conjuguen sus actividades para darle un espacio a este evento que es bastante significativo, ¿verdad? Como es el bicentenario de la consumación de la independencia. Pues por tradición se le da mayor importancia al inicio del movimiento, ¿verdad? El grito de Dolores es el que está allí muy presente en la conciencia colectiva. Por eso es bueno que le dediquemos también atención hoy a la consumación, ¿verdad? Y pues creo que es muy satisfactorio que participen en este evento pues colegas formados en la UABC, que han hecho su licenciatura, ya para los posgrados, pues para evitar endogamias fueron a buscar otros aires, pero están aquí, ¿verdad? En este espacio que tanto los necesita. Pues entrando en materia, es muy interesante pensar en cómo estaban las Californias, principio diciendo, el concepto de las Californias en esta etapa previa
a la consumación de la independencia. Es un concepto, ¿verdad? Las Californias, porque tanto la baja o antigua como la alta o nueva, pues constituían una unidad política, social, ¿verdad? No se puede entender la historia de la región desvinculándolas. Y creo que así en términos muy generales, lo que predominaba en el escenario de esos años previos e inclusive en el de la consumación de la independencia, pues era, y esto lo sabe muy bien la doctora Cruz González, pues una escasa población de la región, ¿verdad? Producto de su aislamiento, de su poco desarrollo, ¿verdad? Encuadrado en un proceso general que a mí me tocó verlo con cierto detenimiento cuando hice mi tesis de maestría, un proceso de declinación marcada del sistema misional como tal, especialmente en la parte sur, ¿verdad? En la península. Ya habían pasado los años en que, pues en el sur tuvo pues cierto desarrollo el sistema misional, las grandes construcciones de canteras, San Ignacio, esas misiones que nos impresionan por su belleza y dimensiones. Pues ya acá, cuando siguiendo el periodo se fundan las misiones en la parte norte, pues son pequeños núcleos, ¿verdad? Que solo alcanzan a construir, pues, pequeñas misiones de adobe, ¿verdad? Por eso en la parte norte, pues, prácticamente no hay ruinas de las misiones. Y a eso, pues, iba acompañado una muy reducida población, ¿verdad? En la parte norte. Yo un tiempo manejaba esas cifras, pero aquí Norma, que conoce muy bien de demografía, mejor digo que estaba muy poco poblado nada más, ¿verdad? Y que el norte estaba un poco más poblado. Es decir, las misiones en la Alta California lograron pues un desarrollo mayor, reflejo de pues condiciones geográficas, ecológicas más propicias, ¿verdad? De tal manera que pues los franciscanos, que fueron los que desarrollaron esa labor en la parte norte, pues realizaban actividades de siembras, de cultivos, de ganadería a una escala significativa. Pero no obstante eso, en el contexto general de la Nueva España, pues las Californias presentaban condiciones de despoblamiento y poco desarrollo, lo cual explica de alguna manera que acá tuvieron pocas repercusiones el movimiento de independencia. De eso ya escribió pues trabajos importantes el maestro Jorge Martínez Cepeda, ¿verdad? Pues yo pues allí lo dejaría, ¿verdad? Ese panorama. Adelante.
Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, la doctora Norma del Carmen Cruz González, ¿cómo contextualizaríamos, además de lo que ha mencionado el doctor Piñera en este momento? Y sí, luego esta primera pregunta que dije, siempre uno se va hacia las consecuencias y hacia el periodo un poco más cercano a la guerra México-Estados Unidos. Pero aquí hay como un proceso también de transición, digo, ya lo dijo el maestro Piñera, hay pocos números y hay precariedad entre comillas. También porque efectivamente, y luego estaba viendo una presentación que hizo el maestro y hablaba de unas 600 personas y dije, bueno, lo voy a preguntar luego de dónde salieron, pero y luego estos números son como muy relativos. Este es el contexto también en el que estaba ya como después de la expulsión de los jesuitas, fines del siglo XVIII, Dale. y empieza otra dinámica porque hay un problema de crisis también a nivel más imperial, ¿no? Sí. Entonces, hay otro proceso que hace que haya falta de recursos que se extiendan y se manden a diferentes partes de la Nueva España. Entre esos lugares y se repartía como a lo más cercano, pero había lugares muy difíciles de acceso por los medios de comunicación, cómo se llegaba a la península, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, y también lo dijo el maestro en otra presentación, las Californias es como algo más amplio, porque el problema de la historiografía actual es que se piensa Baja California y se piensa como si estuviera como la que tenemos actualmente, ¿no? Como un estado así más o menos cortado de alguna forma, ¿no? Pero las Californias era un espacio mucho más amplio, geográficamente hablando, de difícil acceso por las fronteras naturales que tiene, o sea, el desierto de Antar, el mar, ¿no? Las condiciones áridas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que considerarlo para hablar como de esta precariedad que de repente luego dices, bueno, a ver, sí, había pocos recursos y sí se vivía o se trataba de sobrevivir, vaya, la población que vivía aquí estaba en ese nivel de sobrevivencia, pero también hay que pensar que hay como un proceso de decaimiento o inicia este decaimiento de las misiones, ¿no? Y entonces muchos de estos soldados también que venían con los misioneros se fueron estableciendo en diversos ranchos, se fueron quedando, pero había que tomar en cuenta que había una población indígena dispersa que todavía tenía diferentes costumbres de no vivir en un solo lugar, no eran sedentarios, y entonces tenían como diferentes lugares, y entonces se hablaba de una como dispersión de los indígenas, pero también porque se tiene este concepto del pueblo como se tiene en el centro de México, y en esta área no vivía la gente así, vivía más como el contexto de lo que ahora conocemos como Estados Unidos, en ranchos, en poblados más pequeñitos, y la distribución de la comida, de todo lo que tuviera que ver con los víveres, pues era diferente. Y además, también, bueno, hay un autor que se llama Rodrigo Moreno, que hizo un trabajo sobre síntesis y reflexión sobre la independencia en el norte, ¿no? Y entonces él habla de estas cuestiones que tienen que ver con esta visión que se tenía de los indígenas, y había sangrientas correrías, le llama, y de los indios bárbaros, ¿no? Entonces, bueno, con base pues en los autores que consultó, ¿no? Entonces así es como más o menos se tiene la idea
de estos nortes, que él sí dice, bueno, no es una cuestión homogénea ni nada. Y entonces aquí es también cómo lo pensamos, ¿no? Cómo hablamos del norte, cómo hablamos de las Californias y que es, además, la antigua California, aparte hay que decir, o sea, era la península, nuestra entidad era la península, ¿no? Y entonces, pues todo recaía más población en el sur, como dice el maestro, y viene al norte, pero en el norte hay más poquita porque es esta frontera natural con las misiones de Alta California, ¿no? Que sí había mayor población también por las condiciones naturales que prevalecían allá. Aquí, nada más en este contexto antes, está la dotación de tierras que se le hizo a José Manuel Ruiz en 1804, que reclamaba la parte central de las 2 leguas, estas que corresponden a la parte más importante de lo que ahora sería la ciudad de Ensenada, ¿no? Entonces, que después reclama hasta con cartas a Porfirio Díaz, etcétera, Mario Amparo Ruiz de Burton, ¿no? Pero es un proceso como que hay que entender, si me circunscribo a buscar información de los primeros 10 años, y eso como que no voy a entender ese proceso si no lo veo de forma más amplia, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto en el que inicia el proceso de independencia, que hay como algunos noticias que se tienen, porque hay que pensar que cómo llegaban esas noticias y cuánto tiempo duraban en llegar y la gente enterarse. No significa que no hubiera comunicación, sino que es otro tipo de comunicación diferente a la que nos imaginamos actualmente, ¿no? Entonces, sí hubo así noticias y lo que yo entendí de la historiografía y de lo que dicen los autores y pues el maestro Jorge Martínez y otros, es que estaban esperando a ver qué pasaba en el centro, ¿no? Y dependiendo de cómo sucedieran los eventos, ya iban a ver cómo procedían. Pero bueno, luego ya me adelantando un poco, pues había hasta misas por los constitucionalistas que se hacían en Alta California, ¿no? Y entonces la percepción que se tiene es diferente y además, bueno, ahora ya no vamos a ser un imperio. Sí se esperaba que fuera, digo, pero luego ya después no, pasamos a otro sistema que va a ser más republicano y federal, y hay que entender eso, cómo va a ser, ¿no? Y bueno, también inicia este proceso de cambio y de transición de la conformación jurídica del país. Pero bueno, esa es a partir de las Cortes Españolas, ¿no? Y de cómo estas se van a aplicar o no en diferentes contextos o se van a adecuar dependiendo de las condiciones, ¿no? Digo, luego pasamos, ya que pasamos a la siguiente pregunta, hablamos de eso, pero ahorita sigue el maestro Pedro Espinosa, digo el doctor, perdón, Pedro Espinosa, ¿no? Gracias. Sí, bueno, digamos, a ese contexto que ustedes plantean, yo añadiría por 3 cosas y una de ellas apunta un poco hacia donde ya tú ahorita mencionabas, ¿no? El primero, y esto me refiero a un dictamen que se organizó en la década de 1830 cuando se estaba tratando de crear el primer obispado de las Californias y que lo dio José María Narváez, que había sido un explorador originario del occidente de México, que llevaba años recorriendo, la recorrió durante el periodo de lo que llamamos el proceso de independencia, y que decía que las Californias eran un país marítimo. Y esto se me hace interesante por lo que ahora mencionabas de, bueno, ¿y cómo se daba la comunicación? Bueno, había comunicación, pero era comunicación marítima, y esto hacía que tuviera pues un retraso, ¿no? Y una dinámica distinta de la que se daba en otras regiones que tenían comunicación terrestre, ¿no? Otro es que había una relación de desigualdad entre las 2 Californias y que esta se acentuó, digamos, durante el proceso, ¿no? Es decir,
y ahorita podremos entrar más a las consecuencias, pero algo que podríamos ir adelantando es que mientras Alta California estaba creciendo su población, o sea, digamos, había un proceso de colonización incipiente de gente de razón, como le llamaban en aquel momento, y estaba teniendo una dinámica económica con los circuitos comerciales del Pacífico, tanto en términos formales como en cierto contrabando que se empezaba a dar. En la península de Baja California la población estaba decayendo, ¿no? Y parecía que no tenía tantos incentivos para este incipiente poblamiento como el de Alta California. Y esta cuestión que tiene una explicación, digamos, también de carácter geográfico, digamos que el desierto peninsular contrastado con pues, regiones con más agua, ¿no? Como los propios actores de esta época ya mencionaban, pues sí hacía que aunque se tratara de una unidad, digamos, los pobladores y quienes observaban esa época tenían claro que había una realidad distinta en las dos Californias. Y esto va a aumentar, digamos, durante la Guerra de Independencia. Y el último punto es de que, digamos, además de los marcadores que solemos colocar en la historia nacional, que son 1810 como el inicio de la Guerra de Independencia y 1821 como la consumación, podríamos ampliar un poco este marcador, digamos, de historia política que tiene que ver desde la crisis imperial de 1808, ¿no? Cuando las tropas napoleónicas toman España, y esto, digamos, pues no es como que afecte directamente a la península, pero afecta al imperio en su conjunto, y va a conducir a la formación de las Cortes Constitucionales de Cádiz, de las que he hablado ahorita, Norma. Y cómo en estas medidas sí hay ciertos, digamos, en este Congreso, bueno, estas Cortes Constitucionales, sí hay ciertos elementos que tenían que ver con las Californias que se empiezan a discutir, porque es uno de los momentos en los cuales, por ejemplo, se discute la secularización de las misiones, aunque no se va a llevar a cabo en este momento. Y eso es interesante porque aunque no se está planeando todavía que el imperio transite a un orden republicano, sí hay ciertas ideas de carácter republicano, de carácter quizá más moderno, ¿no? Que van a tener su repercusión décadas después de consumada la independencia, que ya desde entonces estaban comenzando, digamos, a pensarse en este contexto de crisis imperial, de no saber qué hacer sin la cabeza del rey, y cómo las distintas partes que conformaban el imperio español pues intentan ponerse de acuerdo qué hacer, ¿no? Digamos un poco, situando a las Californias en este marco más amplio. Bueno, dicho esto, creo que podemos dar paso a la siguiente ronda, que sería, bueno, cuáles son las consecuencias, ¿no?, que se experimentaron en las Californias, tanto del proceso que conocemos como la Guerra de Independencia, que arranca en 1810, como específicamente el momento de la consumación, que, adelanto, no corresponde en las Californias al año 1821, sino al año siguiente, 1822, por las razones que ya habíamos mencionado. Entonces, bueno, doctor Piña, usted que trabajó recientemente esto. Muy bien. Pues tú apuntas así como a que trate yo lo que mencionaba en esa conferencia, pero pues no sé, como que ya es algo sabido, ¿verdad? Es decir, cómo se consuma la independencia, pues esta dimensión palimpséstica, ¿verdad? En que pues se traslapan formas de celebración del régimen antiguo, monárquico, con el nuevo régimen, ¿verdad? Que es democrático. Ese a mí me parece interesantísimo y me gustaría tratarlo en otra ocasión desde el punto de vista de la historia cultural. Eso da para mucho, ¿verdad? Pero enfocándolo desde otro ángulo y a tono con lo que se ha venido mencionando, creo que es importante visualizarlo desde una óptica general, partiendo de la base de que el movimiento de independencia a nivel general en nuestro país, pues se orienta
por los principios de la corriente liberal que surge primeramente en Inglaterra, luego pasa a Francia, la Revolución Francesa, estos principios democráticos de igualdad y que de alguna manera apuntan a un régimen republicano, ¿verdad? Entonces, pues cuando hiciste el planteamiento, a mí pensé que sería bueno enfocarlo así, como este movimiento de independencia, que es complejo, ¿verdad? Y quizá yo lo estoy simplificando mucho, pero para efectos de esta exposición creo que es válido, ¿verdad? Esta corriente liberal que se pone de manifiesto en la Constitución de Cádiz y en pues, los libertadores de América Latina, etcétera, pues se pone de manifiesto, ¿verdad? Y se consuma la independencia. Y luego está el imperio mexicano, personificado por Iturbide, ¿verdad? Que ya no es un imperio de acuerdo al régimen antiguo, sino es un imperio constitucional, ¿verdad? Teóricamente se parte de la base de que la soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? Aunque sea así un poco de forma, pero se guardaron esas formas, ¿verdad? Y pues hubo gentes a las que les pareció que la forma en que había encauzado los acontecimientos Iturbide, pues como que no respondía a los postulados liberales, aunque repito, era un imperio constitucional, pero sí como que le ganó a Iturbide pues esta tradición, ¿verdad?, monárquica, sin desestimar que pues eso es materia de importantes análisis, es decir, cómo se consuma la independencia en un término breve, ¿verdad? Gracias a su talento político, ¿verdad? Como que Iturbide es una figura que hay que volver a estudiar, ¿verdad? Pero en términos generales, pues como que esa corriente democrática, liberal, pues como que tiene ahí tropiezo, digamos. Y luego, pues sigue todo el proceso, pues encauzado por el liberalismo mexicano a lo largo del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, pues allí nos iniciamos en una aventura como nación. Hay quienes dicen que un tanto audazmente porque, por ejemplo, Inglaterra y Francia, que fueron los principales impulsores del liberalismo, pues fueron cautos y ellos conservaron en términos generales sus monarquías, ¿verdad? Pero acá este pequeño hijo latinoamericano se lanzó de lleno a la aventura republicana y pues con los
tropiezos que tuvimos a lo largo del siglo XIX, y concretamente en lo que ve a la península de Baja California, lo que creo que tú, Pedro, mencionabas, o no sé si Norma, el fenómeno de la secularización de las misiones, que tiene su toque liberal, ¿verdad? Pues en realidad no funcionó en la Baja California, ¿verdad? En el fondo no funcionó. El propósito de convertir a los indígenas en ciudadanos, de acuerdo a este concepto de ciudadanía liberal, pues no operó, ¿verdad? Y en el régimen de propiedad que yo estudié en mi tesis de maestría, pues las nuevas formas pues no operaron, sino que en el fondo se vio que las misiones, con todo lo que se les criticaba, pues tenían cierto sentido común, ¿verdad? Y que el sistema liberal, pues que era una construcción racional que en la práctica era difícil de que aterrizara, ¿verdad? Y eso se ve a lo largo del siglo XIX de la península de Baja California. El desarrollo importante, significativo, viene a fines de las décadas del siglo XIX, al impulso de la colonización. Pues yo eso es lo que estimo pertinente decir. Gracias, doctor. Doctora Norma. Sí, aquí ha dado el maestro así como en un punto nodal, ¿no? Así como de, sí, no funcionó y hay que ver qué es lo que sí. Y a ver, vamos por partes. Entonces, para más o menos no volar, ¿no? No irme por otro lado. Hay que considerar que se estaba llevando a cabo una serie de debates de estas cortes de Cádiz y de cómo iba a ser este modelo en México, ¿no? Y bueno, termina con una consumación de la independencia y una serie de juras que, bueno, menciono que este autor, Rodrigo Moreno, va más o menos mencionando que primero en el norte se van expandiendo desde 1820 y empieza, no sé, en Chihuahua, en Sonora, o sea, en Chihuahua a mediados del marzo del 21 más o menos, hasta que llegan a Baja California, que sería parte de las provincias internas de Occidente, ¿no? Bueno, primero al actual Hermosillo, luego a Guaymas en septiembre y hasta ya el 22, pues llega la jura de la independencia a Baja California. Y entonces aquí también él menciona este asunto de la paupérrima y despoblada llamada Antigua California, ¿no? Aquí también hay otro autor que se llama, que se apellida Landavazo. Y él, a Marco Antonio Landavazo, él dice que lo que él hace es un trabajo sobre federalismo y periferia regional en México, ¿no? Baja California, 1823-1836, es un trabajo ya más o menos, pues ya publicado en el 99. ¿Qué dice Marco Antonio Landavazo? O sea, aquí hay que ver cómo pues se consume la independencia, pero ¿qué pasa con la conformación de las categorías políticas a nivel nacional?
Y aquí está el punto de la conformación de la península como territorio de la federación y no como estado, ¿no? Y él explica que la península, más que incorporarse al pacto federal, que como se le denominaba, fue incorporada y que estuvo en desventaja al no tener representantes en el Congreso cuando se constituyó la República. No se constituyó como Estado ya que no contaba ni con el número de habitantes que se requerían, ni con los recursos financieros para la manutención del gobierno. La Constitución de Cádiz tuvo vigencia a pesar de haberse también, pues por otro lado, instalado esta República Federal, ¿no? Porque no había un cuerpo legal, había que todo este debate legislativo y siguen como pues vigentes esta Constitución de Cádiz. Y el trabajo de Landavazo explica este proceso, indica que a pesar de que fuera Baja California y tuviera esta categoría política de territorio, a veces funcionaba como Estado, ¿no? Y a veces no, dependiendo. Y lo anterior, pues, debido a que según la Constitución de Cádiz funcionaron dos órganos de gobierno, los jefes políticos y una diputación provincial, que fue llamada Diputación Territorial, ¿no? Instaurada en 1825. Y los ayuntamientos funcionaban ya desde 1822. Había mucha inestabilidad política y en ocasiones pues tampoco no había jefe político. Entonces la diputación hacía las veces de autoridad ejecutiva. A muy grandes rasgos, el mando ejecutivo fue difícil de controlar, en tanto existieron alrededor de 20 jefes políticos entre 1825 y 1837, ¿no? Más o menos, ese es como este proceso donde se consume la independencia, pero ¿qué pasa en esta región? Entonces, hay este proceso de decaimiento de las misiones, se declara, bueno, eso lo va a aclarar más bien, creo, Pedro, por eso no quería como entrarle en esto, pero va muy ligado a este proceso, ¿no? De cómo la entidad va a funcionar o no como Estado. Y luego queda también pues ahí muy circunscrita posteriormente, por eso tenemos este asunto está ligada legislativamente o legalmente al Distrito Federal, ¿no? Cuando se conforma en distritos, pero aquí estas categorías políticas también le van dando diverso peso al ejercer el poder a los grupos políticos de la misma región, ¿no? Y entonces, yo eso lo veo cuando trabajé un poco o estuve buscando información sobre las condiciones de las mujeres, y entonces a la hora de verlas, como es muy difícil por los documentos, eran juicios y documentos pues judiciales donde había este vacío legal. ¿Quién mandaba y quién disponía y qué pasaba con el ejercicio de la ley, ¿no? Entonces, si había un jefe político, pues sí, estaba bien, pero si no, y si no convenía, había una autoridad eclesiástica y entonces se recurría también a él para poder poner orden, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí tengo un trabajo como pendiente todavía sobre violencia y mujeres, porque lo que me encontré fue eso, mucha violencia política y social, y que dentro de este vacío legal o del ejercicio del poder dentro del mismo territorio, ¿no? Y entonces también hay que recordar que la capital estaba en el sur, ¿no? Y ya si nos vamos al norte, entonces, pues lo que funcionó después fue una subprefectura política, ¿no? Pero mientras no, había más un ejercicio del poder local donde, pues, iba a verse más
sobre todo el cuidado de la tierra y cómo iban a entrar otras diversas compañías también, porque es como este proceso de colonización, de entrega de tierras y del ingreso de las diversas compañías para la explotación de las mismas a partir de este decaimiento también de las mismas misiones, pero que pues hay recursos naturales que hay que explotar y entonces viene después, ya adelantando muchos años después, las diversas concesiones, ¿no? Ya más a mediados del siglo XIX. Y este contexto en el cual, por ejemplo, hay un vacío de datos cuantitativos entre 1836 aproximadamente y 1946. Son como 10 años o más, donde no hay información, porque pues o yo no la he encontrado, ¿no? Más bien, para no decir que no hay, porque luego después se puede uno encontrar documentación y ya vas complementando, ¿no? Todo eso, pero el asunto es que también hay este decaimiento de las misiones que menciona Denis Trejo, Mario Alberto Magaña, etcétera, etcétera, y sigue habiendo estos indígenas dispersos. Y entonces a la hora de la entrega de las tierras, hay una también más entrega informal, que incluso así la maneja más el maestro Piñera, ¿no? Y Mario Alberto. Y entonces va bajando todavía más la población de gente de razón, ¿no? Hasta quedarse una cifra que siempre manejaban había como 500 habitantes, ¿no? Pero pues sí, entre 500, 800 y ciento y tantos, ¿no? Más o menos en la parte del norte. Entonces esto es muy poca gente de razón que está a cargo como de ciertos ranchos y de ciertas localidades. Y este es más o menos el panorama posterior a esta consumación, y luego ya empieza como un crecimiento muy paulatino, más a mediados del siglo XIX, ¿no? Pero pues esto es como muy interesante de ir viendo, porque parece como que no hay nada, pero de alguna manera se tiene que explicar, ¿no? Eso, y sí hay algo, sí hay procesos, pero son como de forma más amplia, o hay que abrirse un poco más el espectro del mismo estudio para poder comprender qué era lo que sucedía, ¿no? En esta región. Y bueno, aquí pues más o menos ahí le dejo, no sé si se me pasó algo más, pero pues este asunto de la diputación territorial y de estos grupos de poder es lo que en este momento está prevaleciendo. Muy bien, muy bien. Norma, gracias. Bueno, me parece muy interesante las dos intervenciones, porque a veces como que el lugar común desde el cual nos aproximamos es como que, bueno, es que en el centro del país hubo una guerra que condujo a la independencia y aquí no pasó nada. Pero cuando vemos todos estos temas, pues es que sí pasaron cosas, y todo esto que pasó, aunque no haya habido una guerra de independencia como tal, solamente se explica a partir del proceso de independencia, de la consumación y de las nuevas formas, digamos, de organización política que van a emerger de ahí. Y yo reiteraría lo que mencioné de esta cuestión de la desigualdad de las dos Californias, porque digamos, si la península de California, que nunca había sido autosuficiente en términos de sus provisiones materiales desde tiempos jesuitas, los suministros se cortaron por la guerra de independencia. Entonces, digamos, esta escasez y las descripciones sobre la pobreza aumentan en la península. Y en el norte es bien interesante, porque las misiones se convierten en la fuente de financiamiento de las compañías militares que se encontraban ahí, ¿no? Es decir, el sistema misional autónomo de Alta California se vuelve prácticamente autosuficiente durante la Guerra de Independencia, y esto creo que explica en gran medida no solo por qué termina anexada a Estados Unidos, sino cómo la inestabilidad política que se dio en Alta California tenía que ver con una reticencia a someterse a ciertos dictámenes del gobierno federal
porque ellos asumían, bueno, pues es que nosotros nos volvimos autónomos durante este periodo, ¿no? Eso me parece que es interesante porque justo cuando pensamos la desigualdad entre las dos Californias, en realidad es una historia que empieza antes de la elección a Estados Unidos y que en gran medida el movimiento de independencia y esos procesos tuvieron que ver. También esto tiene que ver con la cuestión de la secularización de las misiones que, como mencionamos, pues obedece a un ideal republicano de ciudadanos iguales, ¿no? Y que vean digamos, al sistema misional que se ha visto como una parte medular de la pertenencia al imperio, digamos, de estas regiones, pues es vista como algo que hay que dejar de atrás, ¿no? Que los neófitos sean todos ciudadanos iguales, digamos, ante la ley, lo cual, como mencionaba el doctor Piñera, pues no se logró en la práctica, pero lo interesante es de que si bien en la península las misiones ya estaban, digamos, en decadencia cuando se da este proceso de secularización, en Alta California no. Es decir, en Alta California las misiones estaban en un momento muy productivo, ¿no? Y es precisamente por lo productivas que habían sido que una élite terrateniente, pero además apelando a estos principios republicanos y liberales, va a tratar de no solamente de secularizar las misiones, sino lo que ellos decían, de desplazar al poder que tenía los misioneros dentro de esta región. Cuando llegó el primer obispo a las Californias, Francisco García y Moreno, él inicialmente pensaba poner la sede en el puerto de San Diego, ¿no? La trasladó a Santa Bárbara, y de San Diego los habitantes lo corrieron, diciéndole que el clero tenía que saber que con independencia la era teocrática y oscurantista ya había terminado, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante porque, digamos, estos devenires de la historia regional de alguna manera están anclados, creo, a estas formaciones políticas más amplias, y cerraría, digamos, antes de dar la última ronda, con una anécdota que ahorita antes de pasar a cámara mencionaba la doctora Norma sobre los corsarios o piratas chilenos que llegaron a la península, ¿no? Y que suele verse como pues, una anécdota suelta de la historia regional en la cual las primeras juras de la independencia de la península se dieron bajo la presión de un grupo de marineros de origen chileno, pero que estaban bajo las órdenes de Thomas Cochrane, que era un militar de origen británico que se había naturalizado chileno y que estaba en una guerra abierta contra el imperio español, ¿no? Y que obligó a jurar la independencia en algunas localidades del sur de la península, como fue San José del Cabo, Todos los Santos y Loreto, si no me equivoco, bajo la coerción de que de otra manera iban a llegar y saquear estos lugares. Y esto a mí se me hace interesante porque nos habla de que la lucha no era solo, digamos, la lucha de las naciones, de las emergentes naciones por su independencia, sino era una lucha continental en contra del imperio español, ¿no? Que se suele leer en clave de la historia transatlántica, pero esto nos da a entender que también el Pacífico tiene un lugar aquí. Entonces, bueno, creo que valdría la pena, y ya con esto, digamos, le cedo la palabra para la última ronda. Bueno, ¿qué cosas nos han hecho falta explorar desde la historiografía sobre la independencia, sobre el siglo XIX, sobre esos procesos políticos y sociales de los que hablan? Y yo, digamos, iniciaré ahí, ¿no? Bueno, pues esta anécdota, ¿no? Que suele verse, llegaron unos chilenos y amenazaron con saquear iglesias y obligaron a jurar la independencia, permiten situar a las Californias, digamos, en un escenario político mucho más amplio, ¿no? En el cual pareciera que no solamente el Atlántico, donde se dan las grandes revoluciones, ¿no? Francesa, estadounidense y luego las independencias, sino también en el Pacífico hay una actividad política del cual las Californias son parte, ¿no? Entonces, creo que es algo que valdría la pena explorar, pero bueno, ya más bien les daría la palabra para preguntarles, bueno, ¿qué temas hay vinculados a la independencia, a su consumación, que pues valdría la pena seguir explorando? No sé, doctor Piñera. Muy bien, pues para mí es muy grato, repito, participar en esta mesa porque se han dicho cosas muy interesantes. Me gustó mucho lo que trató Norma, porque el planteamiento así a grandes rasgos que yo hice, ella digamos, le dio otra dimensión, fue pues haciendo referencia a una serie de fenómenos que se dieron, como que le dio cuerpo, ¿verdad?, al tratamiento. Todos esos sucesos que se dieron, ¿verdad?, que te dan un panorama más completo.
Y lo que tú planteas, Pedro, me parece muy buena entrada para esta última ronda, que pues constituye un llamado a ubicar los fenómenos regionales dentro de un ámbito más amplio, un ámbito mundial, ¿verdad? Me trajo a la memoria lo que decía don Luis González y González, que él aspiraba a poner a San José de Gracia en su pueblo en Vilo, que era una historia local, pero una historia universal de San José de Gracia, ¿verdad? Es decir, ubicándola en el ámbito universal. A veces nuestra tendencia a estudiar los espacios regionales nos empuja a perder estas visiones de conjunto, ¿verdad? Es decir, que estamos dentro de fenómenos pues de un ámbito mucho más amplio, ¿verdad? Pero que si no conoces esos fenómenos mundiales, no puedes explicar lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Entonces, una asignatura pendiente sería esta apertura, ¿verdad? Que debemos de tener un poco la tónica de Istor, esta revista del CIDE, ¿verdad? Que fundó el doctor Jan Meyer, ¿verdad? De historia, pues le llaman historia internacional, ¿verdad? Otra asignatura pendiente, pienso yo, es prestarle mayor atención a la historia de California, ¿verdad? A la historia de California en sí misma y en su relación con Baja California, ¿verdad? Es decir, inclusive yo llegaría a proponer, no estoy seguro si hay una asignatura en el plan de estudios de la licenciatura aquí en nuestra facultad, si hay una asignatura de historia de California, pero me temo que no. La hay de Estados Unidos, pero de California no. Podría parecer pues como que pedir demasiado, pero yo diría que no, ¿verdad? Es decir, las distintas etapas de lo que ahora consideramos Baja California, pues no se explican si no las referimos a la historia de California. Y sobre todo, pues a partir del 48, en que pasa a pertenecer a Estados Unidos y ya entra en otra dinámica, ¿verdad? Y pues recordarás, mi estimado Pedro, en el artículo que publicamos sobre las trayectorias demográficas de Baja California y California, pues que es muy interesante e ilustrativo ver esos dos procesos demográficos, ¿verdad? Pues que en el fondo se caracterizan por pues el notable incremento poblacional que adquirió California, pues aunque nos duela, a partir de que pasó a formar parte de Estados Unidos.
tú eres mejor para los números, igual que Norma, pero yo recuerdo, pues así, viendo el extremo, ¿verdad? Cuando se independiza, bueno, cuando forma parte de Estados Unidos, pues la población no era, era superior a la de Baja California, pero en términos generales era escasa, ¿verdad? Y pues ya llegando al momento presente, en la actualidad, Baja California tiene, digamos, 3 millones y California 32, por allí, ¿verdad? Es decir, pues eso tiene muchas implicaciones. Inclusive en el ámbito de los Estados Unidos, entiendo que es de las entidades con mayor población, ¿verdad? Y además con índices económicos muy elevados, ¿verdad? Y eso se ha puesto de manifiesto. A mí me queda clarísimo que, pues a partir especialmente de los 20 del siglo pasado, la historia de Baja California puede sonar fuerte, pero es una historia de rebote de lo que sucede en California. Es decir, en buena parte del trayecto, la historia de Baja California se explica más relacionándola con la historia de California que relacionándola con el proceso general del país, ¿verdad? Es decir, los cambios fuertes son en función de factores que tienen su matriz en California. Y esto desde fines del siglo XIX. La colonización de Baja California, que si bien es producto de un programa nacional de colonización del régimen porfirista, pues en el fondo se explica por la expansión económica de Estados Unidos del este al oeste, de tal manera que con programa de colonización de México o sin él, eso se hubiera dado, ¿verdad? Y pues en todos, ¿verdad? En el proceso general del desarrollo histórico, pues el impacto de la ley seca, el impacto de la Segunda Guerra Mundial, el programa Bracero, todo eso, ¿verdad? Y en síntesis, lo que yo considero que es una asignatura pendiente es incrementar el estudio de la historia de California relacionándola con la de Baja California. Yo allí la dejaría. Gracias, doctor. Norma, ¿qué asignaturas pendientes encontrarías para acercarnos al cierre de la mesa? Uy, no. Aquí hay que tomar en cuenta también como la historiografía actual y como las modas o los gustos también, ¿no? Que tiene la población joven que va también egresando de los posgrados en historia o de quienes van haciendo tesis. Entonces, también de cuáles paradigmas, no sé, han ido en crisis y han entrado otros, ¿no? O sea, no sé, desde lo positivista que
se estuvo dando mayor énfasis a la parte cuantitativa, y posteriormente hay una transición hacia una historia más cultural y diferente, ¿no? Con más entrada al área de las subjetividades, etcétera, etcétera. Entonces eso influye en también cómo se hace y se escribe la historia, y de todas maneras hay unas como líneas muy clásicas que siempre más o menos han ido siguiendo o han ido siendo revisionistas, pero siguen siendo como clásicas, como la historia política, ¿no? Y de alguna forma hasta cierto punto de la historia social. Pero en este periodo creo, y bueno, viendo también los intereses del posgrado en historia, al menos en el instituto, casi todos están, y todos y todas están estudiando el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Pero me parece a mí que también, o sea, ya como siglos, sí, no es que se haya dicho todo de las misiones, y no es que se haya dicho todo del siglo XIX o de principios del XX o del porfiriato. Eso no es cierto. O sea, hay muchas más cosas que decir, y hay que volver como a leer las fuentes para dar diferente sentido a los procesos. Entonces, me parece a mí que, pues, dentro del periodo del siglo XIX, digo, porque para el XX podríamos ir, pues, estudiar cualquier cosa, ¿no? Y entonces, y además hay como hasta cierto punto mayor acceso a las fuentes, pero para estudiar los siglos anteriores y el siglo XIX en especial es un siglo difícil. O sea, no sé, el periodo colonial, y bueno, en el centro de México hay muchísimos trabajos y hay toda una línea ahí de historia del virreinato, etcétera, etcétera. Y acá no está esta historia misional, pero ya con muy pocos exponentes que la estudian. Y no, me parece a mí que ahí, por ejemplo, hay mayor, pues, posibilidades, por decirlo de alguna forma, para hablar o estudiar con una visión actual, o sea, la historia ambiental, la historia natural, la historia económica incluso, porque se ha estudiado, pero no se han hecho las bases de datos, ¿no? Ni de la demográfica tampoco. Mario Alberto Magaña ha hecho algunas bases de datos, pero yo no sé si de todas las misiones, por ejemplo. Y hay muchas cosas temáticas relacionadas con la historia de las misiones, incluido el patrimonio, y todo las tumbas. O sea, hay muchas cosas que pueden servir como fuentes, pero hay que también aprender a verlas como fuentes, ¿no? Entonces, como líneas estas hay muchas posibilidades. Y luego está pues una idea revisionista también, bueno, no idea revisionista, sino un revisionismo sobre cómo pues se ha estudiado también a las misiones y al periodo del siglo XIX. Cuando yo iba a decir, cuando mencioné lo de, creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Cuando yo mencioné lo de Rodrigo Moreno, es que él lo hizo con una visión desde el centro de México, pero a mí digo, bueno, es que alguien en el norte debió de haber escrito esa historia del proceso independentista en el norte, ¿no? Pero bueno, no se ha hecho así. Entonces, también hay que ir como viendo qué temas de repente nosotros sí abordamos y cuáles no son preocupaciones o sí las son, ¿no? Pero de todas maneras, como hay también muchos temas que estudiar y somos también pocos, ¿no? Pocos y pocas, pues vamos abarcando nuevas temáticas en la actualidad. Los actores sociales también, o sea, los indígenas, ¿no? Me parece a mí que la posibilidad de estudiar a los grupos indígenas
sigue estando allí presente y se pueden abordar desde diferentes formas, a pesar de que haya unos números dispersos y que hayan y que no hayan sido sedentarios, ¿no? A los hombres, a los soldados, que aunque Lucy León ya le aventajó un poco sobre ese estudio, me parece a mí que sigue siendo también parte de lo que se puede seguir estudiando, y otras, no sé, como la estructura familiar o la estructura por edad, o sea, desde la estructura por edad podemos decir, bueno, cuál era cómo se vivía la vejez, o cómo se vivía la niñez, o cómo era ser adolescente, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, pero sí hay que pensar que en este acceso a las fuentes y cómo va a ser dicho tratamiento para periodos diferentes al siglo XX, donde pues no hay tanta información, ¿no? Entonces, me parece a mí que esto que dice el maestro de la historia del rebote, también habría que pensarla, pues que esta es una historia transfronteriza, que no se puede también como desvincular, y cuál es pues papel que tiene la población o la región de Baja California, también igual, visto desde una perspectiva más amplia. Y entonces, si lo vemos desde el centro de México, vamos a decir que pues es una historia a lo mejor que quiere hacer o ser muy estadounidense, ¿no? Pero si lo vemos desde aquí, podemos ver también esta forma que se fue haciendo de relaciones económicas, sociales, políticas, a partir de las fronteras naturales que ya tenía la península, y que pues así fue el crecimiento de esa población y de ese proceso económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y además pues siempre es que, o sea, no había ferrocarril hasta entrado del siglo XX, o sea, no hay un desarrollo tampoco del transporte que permita un ingreso fácil. No significa que no lo hubiera, pero era diferente, ¿no? Y también hay que ver, no sé, hasta sigue siendo vigente el estudio de las epidemias, de las enfermedades, de la salud. O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? No sé, me quedo, creo que corta en lo que puedes estudiar. Se puede estudiar cualquier tema, nada más, pues también viendo cómo se va a hacer, ¿no? Cómo se puede abordar. Bien. Bueno, muchas gracias. Si antes de cerrar, escuchándoles, me acordé de una cita que viene en las últimas páginas del capítulo que escribió el doctor Piñera sobre la jura de las independencias de las Californias, donde en una carta que uno de los misioneros de Alta California envió a su superior con respecto a la jura de la independencia, dice: algo alterada está lindiada con la idea de libertad e igualdad, pero creo que eso cegarán en cuanto se vayan los señores. Se trata de los azotes que por ahora se han prohibido, pero veremos qué éxito tendrá esta prohibición. Y, Dios, quisiera cerrar aquí en el sentido de que solemos ver, ¿no?, como mencionaba a veces, a lo mejor el proceso de independencia y la consumación como algo muy del centro, como algo ajeno a estas regiones. Creo que estamos no solamente la posibilidad de vincularlos, sino de decir nuevas cosas, y cómo quizá el mismo proceso de independencia y su consumación y ciertos actores que no son únicamente misioneros y políticos, sino parece que también son indígenas, parece que también hay mujeres involucradas, pues nos permite, digamos, seguir conociendo, digamos, el siglo XIX, aun y cuando, como mencionan, bueno, pues pareciera ser que hay un mayor interés en el XX y en el XXI, pues que son temas que creo que siguen diciéndonos algo, no solo sobre la historia de nuestra región, sino en general sobre, digamos, todas las transformaciones y la emergencia de un mundo moderno, si lo quisiéramos decir en términos más amplios. Bueno, pues creo que con esto terminaríamos la mesa. Le agradecemos a Osvaldo Cuadra del CEPUC por haber hecho posible este espacio. Nuevamente al doctor Piñera, la doctora
Norma Cruz. Pues un gusto estar compartiendo aquí estos espacios virtuales, que es la manera en la cual nos podemos estar en contacto, y pues muchas gracias a la audiencia que se conectó para escucharnos. Y muchas gracias por la invitación y muchas gracias al Centro Cultural Tijuana. Igualmente, felicitarnos porque pues las dos instituciones, SECUD y UABC, a través de nuestro instituto, celebran esta efeméride, ¿verdad? El bicentenario de la consumación de la independencia. Y gracias a mi estimado Osvaldo Cuadra. No, muchísimas gracias a ustedes, tanto a la doctora Norma Cruz, a usted, doctor David Piñera, y el doctor Pedro Espinosa, por la moderación y llevar a cabo estas reflexiones y encaminar, ¿no? Un poco dar visión hacia dónde dirigir las nuevas investigaciones y a los jóvenes que están incorporándose a los programas de historia, ¿no? Que hay mucho todavía por adentrarse en la historia de Baja California, y este tema pues es muy apasionante. Les agradecemos desde el Centro Cultural Tijuana esa vinculación con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, y pues a todos los que nos siguen les agradecemos, estén pendientes de la programación que viene para el mes de octubre, y pues estamos en contacto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Bye, bye, gracias. Bien. Buenas noches. Bye. Gracias. Gobierno de México.